¿Y si la estructura de la realidad se extendiera más allá de las 3 dimensiones que conocemos? ¿Y si el espacio mismo ocultara direcciones invisibles, imperceptibles para los sentidos humanos, pero cruciales para el funcionamiento fundamental del universo? ¿Podrían dimensiones más allá de la longitud, la anchura y la altura estar entretejidas en la misma estructura de la existencia, influyendo en el cosmos de formas que aún no comprendemos? La historia del descubrimiento científico está llena de ideas adelantadas a su tiempo, ideas tan revolucionarias que quedaron en la oscuridad durante siglos antes de que finalmente se reconociera su profunda verdad. Hace más de 2000 años, el filósofo griego Demócrito desafió la noción predominante de que la materia estaba compuesta de tierra, aire, fuego y agua. En su lugar, propuso que todos los objetos materiales estaban formados por unidades indivisibles, los átomos. Su hipótesis atómica fue brillante, pero carecía de la evidencia empírica necesaria para convencer a sus contemporáneos. Pasarían más de 60 generaciones antes de que la teoría atómica fuera firmemente establecida por la ciencia experimental. De manera similar, en 1783, el clérigo y científico inglés John Michell especuló sobre la existencia de lo que llamó estrellas oscuras, cuerpos astronómicos tan masivos que su atracción gravitacional superaría la velocidad de escape de la luz. Si tales objetos existieran, serían completamente invisibles, detectables solo por sus efectos gravitacionales en la materia cercana. Este concepto, fundamentalmente correcto, sería olvidado durante casi 2 siglos hasta que el desarrollo de la relatividad general y el posterior descubrimiento de los agujeros negros astrofísicos en el siglo XX lo devolvieran a la relevancia. La trayectoria de las ideas científicas a menudo sigue un camino de rechazo inicial, dormancia silenciosa y eventual redescubrimiento. A la lista de teorías visionarias pero ignoradas durante mucho tiempo, podríamos agregar otra, la noción de que el espacio mismo alberga dimensiones ocultas. Esta idea radical fue propuesta por primera vez por el matemático Theodore Kaluza a principios de la década de 1920 y posteriormente explorada por Albert Einstein. Kaluza amplió la relatividad general de Einstein en un marco de dimensiones superiores, proponiendo que nuestro universo podría incluir una dimensión espacial adicional más allá de las 3 familiares. Su teoría sugería que el electromagnetismo, la fuerza que rige la luz y las partículas cargadas podría unificarse naturalmente con la gravedad si el espacio fuera de 5 dimensiones. Aunque convincente, la propuesta de Kaluza permaneció especulativa, si aún no se ha encontrado evidencia directa de dimensiones adicionales. La teoría fue posteriormente refinada y ampliada, especialmente en el contexto de la teoría de cuerdas, que postula que las partículas fundamentales no son entidades puntuales, sino diminutas cuerdas vibrantes. Según esta teoría, estas cuerdas requieren dimensiones espaciales adicionales, quizás hasta 10 u 11, para ser matemáticamente consistentes. Sin embargo, se cree que estas dimensiones adicionales están compactificadas, enrolladas en escalas microscópicas mucho más allá de nuestra capacidad actual de detección. Pero, ¿cómo podríamos probar la existencia de dimensiones ocultas? Los científicos han propuesto una variedad de enfoques experimentales. Si existen dimensiones adicionales, podrían influir en el comportamiento de la gravedad a distancias muy pequeñas, un fenómeno que podría probarse mediante mediciones de alta precisión. Alternativamente, las colisiones de paralaje cerca, como las realizadas en el Gran Colisionador de Hadrones, podrían revelar la presencia de efectos extradimensionales, produciendo partículas sutiles de física estandarte. Al igual que la hipótesis atómica y la conjetura de las estrellas oscuras, la idea de dimensiones ocultas sigue siendo una de las fronteras más fascinantes de la física teórica. Si se demostrara su existencia, transformaría nuestra comprensión del universo, revelando potencialmente conexiones más profundas entre las fuerzas de la naturaleza y descubriendo una estructura oculta que sustenta la realidad misma. Ya sea a través de nuevos avances matemáticos, descubrimientos experimentales o avances tecnológicos aún por venir, la búsqueda de dimensiones adicionales continúa, un viaje intelectual que algún día podría iluminar los misterios más profundos del espacio y el tiempo. La quinta dimensión, una realidad oculta en el espacio-tiempo.
El año era 1916, mientras Europa era devastada por la Gran Guerra, un conflicto de escala sin precedentes que consumió a toda una generación. Otro tipo de batalla se libraba en el ámbito de la física teórica, una lucha no con balas y artillería, sino con ecuaciones y un pensamiento conceptual. En su centro estaba Albert Einstein, cuya mente no estaba fijada en la destrucción transitoria de la guerra, sino en la estructura eterna del universo mismo. Durante más de una década, había luchado por extender su revolucionaria teoría especial de la relatividad, que había redefinido el espacio y el tiempo en 1905 hacia un nuevo marco que pudiera incorporar la gravedad. Tras muchos intentos fallidos y callejones intelectuales sin salida, Einstein finalmente triunfó, presentando su teoría general de la relatividad, una reformulación elegante pero profundamente contraintuitiva de la gravedad, no como una fuerza, sino como la curvatura del espacio-tiempo mismo. La relatividad general transformó nuestra comprensión de la gravedad, redefiniéndola en el lenguaje de la geometría. El espacio y el tiempo, que antes se consideraban entidades rígidas y separadas, ahora se entendían como un solo tejido dinámico que podía doblarse y curvarse en respuesta a la masa y la energía. Sin embargo, por hermosa que fuera esta nueva teoría, muchos de los contemporáneos de Einstein la encontraron incomprensible. Su formulación matemática era intimidante, sus implicaciones sutiles y su confirmación experimental, aunque finalmente lograda, al principio estuvo lejos de ser obvia. Entre quienes buscaron comprender y extender el trabajo de Einstein se encontraba Theodor Kaluza, un físico nacido en la región de Silesia, entonces parte del Imperio Alemán. Las raíces intelectuales de Kaluza estaban arraigadas en las ricas tradiciones académicas de Königsberg, una ciudad que alguna vez había nutrido el genio de Immanuel Kant. El mundo en el que creció eventualmente sería borrado por las mareas de la historia. Silesia absorbida por Polonia, Königsberg transformada en Kaliningrado bajo dominio soviético, pero sus ideas perdurarían. El enfoque de Kaluza hacia la relatividad general fue audaz y poco convencional. Planteó una pregunta simple pero radical: ¿qué sucedería si las ecuaciones de Einstein se reescribieran no para las 4 dimensiones convencionales del espacio-tiempo, 3 espaciales y una temporal, sino para 5? Esto no era un mero ejercicio de curiosidad matemática. Si la gravedad era, como Einstein había demostrado, el resultado de la curvatura del espacio-tiempo, ¿por qué limitarse solo a 3 dimensiones espaciales? ¿Qué nuevos conocimientos podrían surgir al considerar un mundo con una dimensión oculta adicional? A primera vista, tal idea parecía absurda. El mundo tal como lo experimentamos tiene 3 dimensiones espaciales, ni más ni menos. Uno puede moverse hacia adelante y hacia atrás, a la izquierda y a la derecha, arriba y abajo. Pero no hay una cuarta espacial evidente en la que uno pueda moverse. Sin embargo, Kaluza propuso una solución simple pero profunda. ¿Y si esta dimensión espacial extra estuviera compactificada, enrollada tan estrechamente que fuera efectivamente invisible para la percepción humana y la experimentación? En este escenario, el espacio-tiempo consistiría en 3 dimensiones espaciales grandes y extendidas, junto con una dimensión minúscula y oculta, más allá del alcance de la observación directa. Con esta suposición en mente, Kaluza procedió a rededucir las ecuaciones de Einstein para un espacio-tiempo de 5 dimensiones. Lo que encontró fue extraordinario. Las ecuaciones se separaron naturalmente en 2 conjuntos distintos. Uno de ellos correspondía a las ecuaciones familiares de la relatividad general de Einstein en 3 dimensiones espaciales, preservando la física conocida de la gravedad. Pero el segundo conjunto era sorprendente. Tenía un parecido asombroso con las ecuaciones del electromagnetismo, la fuerza que gobierna la electricidad, el magnetismo y la luz. En otras palabras, la dimensión extra de Kaluza no era simplemente un artefacto matemático abstracto, proporcionaba una explicación natural y geométrica para la fuerza electromagnética. La estructura de las ecuaciones de Maxwell, descubiertas empíricamente en el siglo XIX, surgía de manera fluida a partir de la geometría de un espacio de dimensiones superiores. Esta fue una revelación asombrosa. La gravedad en 5 dimensiones parecía unificar 2 fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad y el electromagnetismo, dentro de un mismo marco teórico. Reconociendo la importancia de su descubrimiento,
Kaluza presentó sus hallazgos a la Academia Prusiana de Ciencias, con nada menos que Albert Einstein como patrocinador. Las implicaciones fueron profundas. Durante siglos los físicos habían buscado una descripción unificada de las fuerzas de la naturaleza, y aquí, en la estructura de la geometría de dimensiones superiores, se encontraba una solución elegante. Sin embargo, a pesar de su promesa, el trabajo de Kaluza no logró generar un entusiasmo generalizado. Era una época de cambios tumultuosos en la física, y aunque la relatividad general era una teoría profunda y sofisticada, ya estaba siendo eclipsada por otra revolución intelectual, la mecánica cuántica. El siglo XX resueno desde la destrucción gradual de la astronomía física. Los cimientos y exponentes estables de la mecánica clásica, construidos por Williams, se desmoronaban ante descubrimientos experimentales que desafiaban todas las expectativas previas. La emergente teoría test probabilidad sencilla gobernada por reglas extrañas, fundamentalmente medido con intuición clásica. Las mentes más brillantes de la época, Heisenberg, Schrödinger, Dirac y Bohr, quedaron cautivadas por los misterios del mundo cuántico, ampliando los límites del conocimiento de maneras que parecían mucho más inmediatas y fructíferas que las consideraciones abstractas sobre dimensiones adicionales. Además, la relatividad general en sí misma luchaba por mantenerse relevante. A pesar de sus profundas innovaciones conceptuales, su contacto con los experimentos seguía siendo limitado. Los efectos de la curvatura gravitacional eran sutiles y difíciles de medir, y la teoría ofrecía pocas predicciones tangibles que pudieran rivalizar con los éxitos impresionantes de la mecánica cuántica. Si la relatividad general ya estaba marginada, entonces una versión extendida a una quinta dimensión inobservable lo estaba aún más. Muchos físicos se preguntaban, ¿por qué deberían preocuparse por una dimensión invisible cuando el mundo cuántico estaba lleno de misterios tangibles esperando ser resueltos? Y así, la idea de Kaluza, aunque brillante, fue en gran parte ignorada. Durante años, luego décadas y finalmente casi un siglo, la noción de dimensiones adicionales permaneció relegada a un rincón marginal de la física teórica, una hipótesis elegante pero especulativa que carecía de apoyo experimental. Sin embargo, a pesar de su abandono, las semillas que Kaluza había sembrado no fueron olvidadas. A medida que el siglo XX dio paso al XXI, nuevos desarrollos, particularmente en el ámbito de la teoría de cuerdas, resucitaron su visión de manera dramática, presentando las dimensiones adicionales no como una curiosidad matemática, sino como un aspecto fundamental de la realidad misma. Lo que Kaluza vislumbró a principios del siglo XX fue quizás una sombra de una verdad más profunda, una que la física moderna aún lucha por predecir completamente. Su trabajo fue un testimonio del poder de la imaginación en la ciencia, de la idea de que incluso las hipótesis más audaces pueden con el tiempo convertirse en la clave para desentrañar los misterios más profundos del cosmos. Hoy, mientras los físicos continúan su búsqueda de una teoría unificada de la naturaleza, los ecos de la quinta dimensión de Kaluza aún resuenan, recordándonos que a veces las respuestas que buscamos no están en lo que podemos ver, sino en las estructuras ocultas más allá de nuestra percepción. Una teoría de cuerdas, el nacimiento de las dimensiones adicionales en la física. Anidado entre las majestuosas montañas rocosas de Colorado se encuentra el pueblo de Aspen, un refugio para los más adinerados, donde las residencias lujosas se fusionan con una belleza natural impresionante. Sin embargo, más allá de su exclusividad social, Aspen alberga un enclave intelectual, el Centro de Física de Aspen. Aquí, en medio de un entorno sereno, algunas de las mentes más brillantes de la física teórica se reúnen para intercambiar ideas, explorar preguntas profundas y enfrentar las complejidades matemáticas del universo. Fue en este entorno, durante el verano de 1984, donde dos físicos, Michael Green, del Queen Mary and Westfield College de la Universidad de Londres, y John Schwartz del Instituto de Tecnología de California, lograron un avance que redefiniría el panorama de la física moderna. Mientras las tormentas eléctricas rugían sobre la mesa, Green y Schwartz presentaron una solución a una solución necesaria fundamental en la física teórica,
un problema que durante mucho tiempo se ha considerado una barrera insuperable para la viabilidad de las dimensiones adicionales. Las repercusiones de su trabajo fueron profundas. Lo que antes se consideraba una idea esotérica y en gran medida ignorada ahora se situaba en el centro de atención, desatando una revolución en la física teórica. Durante gran parte del siglo XX, la noción de dimensiones adicionales había sido descartada en gran medida como un desvío especulativo, sin motivación empírica. Sin embargo, a principios de la década de 1970, con marco peculiar y en gran medida monoporal de cuerdas, comenzó a sugerir que las dimensiones adicionales simplemente simplemente necesaria para la consistencia matemática. A pesar de su potencial, la teoría de cuerdas era vista con escepticismo por la comunidad científica. Su premisa fundamental era engañosamente simple: considerar un objeto unidimensional como una cuerda de violín tensa o un látigo que restalla en el aire. Elevar su descripción a un régimen relativista, donde sus extremos se mueven a la velocidad de la luz. Luego, imponer los principios de la mecánica cuántica. La teoría resultante era completamente diferente de cualquier cosa que los físicos hubieran encontrado antes. Los orígenes de la teoría de cuerdas se remontan a 1968, cuando el físico italiano Gabriele Veneziano intentó explicar la fuerza nuclear fuerte, la interacción que mantiene unidos a protones y neutrones dentro de los núcleos atómicos. En un verano marcado por la agitación social, las protestas estudiantiles y la transformación cultural, Veneziano descubrió una intrigante función matemática que parecía encapsular propiedades clave de la interacción fuerte. Durante los siguientes 5 años, los físicos exploraron este enfoque con la esperanza de construir una teoría completa de la fuerza nuclear fuerte. Sin embargo, surgieron 2 obstáculos formidables. Primero, el espectro de partículas predicho por la teoría de cuerdas no coincidía con los datos experimentales. Más críticamente, la teoría presentaba una inconsistencia fundamental. Los cálculos de probabilidad no sumaban 1 a menos que el universo contuviera 6 dimensiones espaciales adicionales, más allá de las 3 familiares. Para mediados de la de 1970, la teoría de cuerdas era ampliamente considerada un esfuerzo fallido, destinado a unirse al cementerio de hipótesis descartadas. Sin embargo, para un pequeño grupo de físicos, incluidos Green y Schwartz, ciertas peculiaridades matemáticas insinuaban una importancia más profunda. La teoría exhibía un sorprendente grado de coherencia interna, con sutiles cancelaciones apareciendo en cálculos que desafiaban las expectativas. ¿Era posible que la teoría de cuerdas hubiera sido malinterpretada? ¿Podría ser que, en lugar de describir la fuerza nuclear fuerte, en realidad fuera la tan buscada teoría cuántica de la gravedad, la pieza faltante en el gran rompecabezas de la física fundamental? Esta propuesta, en su momento, fue recibida con una abrumadora indiferencia. La gravedad cuántica era una búsqueda esotérica, ocupando solo los márgenes de la investigación teórica. La teoría de cuerdas marginada parecía un candidato poco probable para unificar las fuerzas fundamentales. Además, cualquier intento de incorporar el modelo estándar, el marco predominante que describe las partículas y sus interacciones, en la teoría de cuerdas, parecía conducir a inconsistencias fatales. Una vez más surgía el problema. Los cálculos de probabilidad se negaban a sumar 1, lo que indicaba una falla fundamental en la teoría. Luego llegó el gran avance en Aspen. Green y Schwartz descubrieron un componente faltante en estos cálculos, un término matemático sutil que hasta entonces había pasado desapercibido. Cuando este término fue incluido, las inconsistencias desaparecieron. El resultado, ahora conocido como la cancelación de la anomalía de Green-Schwartz, estableció la teoría de cuerdas como un marco matemáticamente consistente, allanando el camino para su resurgimiento. Por primera vez, una teoría cuántica que incorporaba la gravedad no sufría de fallas lógicas fatales. Fue un momento de profunda trascendencia, cuyo impacto quedó reflejado en la tormenta que rugía fuera del salón de conferencias. Con este descubrimiento, la percepción de la teoría de cuerdas sufrió una transformación radical. Lo que antes era un campo oscuro y despreciado, se convirtió en una de las fronteras más activas de la física teórica.
el requisito de dimensiones adicionales, previamente visto como una absurda especulación, ahora se tomaba en serio. Si la teoría de cuerdas pretendía describir la naturaleza fundamental de la realidad, entonces nuestro universo debía poseer 10 dimensiones: 3 de espacio, 1 de tiempo y 6 dimensiones compactificadas ocultas a nuestra experiencia cotidiana. El desafío ahora era cerrar la brecha entre esta realidad de dimensiones superiores y el mundo observable de 4 dimensiones gobernado por el modelo estándar. La teoría de cuerdas ya no era una mera rareza. Se había convertido en una posible teoría del todo, capaz de unificar la gravedad con las demás interacciones fundamentales. La búsqueda de la gravedad cuántica, un esfuerzo que había eludido incluso a Einstein en sus últimos años, cobró una urgencia renovada. El panorama intelectual de la física había cambiado de la noche a la mañana, y la carrera por explorar las implicaciones de las dimensiones adicionales había comenzado con determinación. Lo que ocurrió en Aspen en 1984 fue más que una simple resolución técnica a una inconsistencia matemática. Fue un momento crucial en la búsqueda de una comprensión más profunda del cosmos. Los ecos de esa tormenta, tanto literal como metafóricamente, aún resuenan en los pasillos de la física teórica, donde la búsqueda por desentrañar la naturaleza última de la realidad continúa hasta el día de hoy. Visualizando lo invisible, la enigmática geometría de las variedades de Calabi-Yau. En 1984, mientras disfrutaba de la serena inmensidad del Océano Pacífico en San Diego, recibí una llamada entusiasta de mis colegas Andrew Strominger y Gary Horowitz. La urgencia en sus voces era inconfundible. Los teóricos de cuerdas estaban construyendo nuevos modelos del universo y necesitaban confirmar la existencia de una clase especial de objetos matemáticos, las variedades de Calabi-Yau. Su importancia era profunda. Estas estructuras geométricas podrían contener la clave para las dimensiones ocultas de la realidad. Las matemáticas han sido durante mucho tiempo la base para comprender el espacio y la forma, desde el teorema de Pitágoras hasta la geometría euclidiana y más allá. Pero las geometrías que aprendemos en la escuela, círculos, planos, líneas paralelas, son meras sombras de un mundo matemático más profundo y rico. Algunas estructuras desafían la intuición, bandas de Möbius, superficies de Riemann, retan nuestra percepción del espacio. Y sin embargo, siguen siendo comprensibles. Entonces, ¿qué debemos pensar de las 6 dimensiones adicionales propuestas por la teoría de cuerdas? Dimensiones tan pequeñas, tan enrolladas que permanecen invisibles a la observación directa. Para responder a esta pregunta, debemos preguntarnos, ¿qué forma podrían tomar estas 6 dimensiones adicionales? ¿Están construidas a partir de elementos familiares como líneas rectas y esferas? ¿O son completamente ajenas, poseyendo topologías extrañas e intrincadas? Entre los muchos candidatos, las variedades de Calabi-Yau han surgido como las más convincentes. Nombradas en honor a los matemáticos Eugenio Calabi y Xing-Tung Yau, estos espacios poseen una estructura delicada e intrincada, gobernada por los principios de la geometría compleja. Aquí compleja no se refiere a dificultades que redan su profundo de necamamars, que hay adre, que más hamnai de ambos familiares números reales para incluirle en cual es idea, ni frot ecuación. Matemáticamente, las variedades de Calabi-Yau son notables. Contienen cientos, a veces miles, de análogos de agujeros en dimensiones superiores, formando un paisaje topológico de una complejidad casi inconcebible. Pero, ¿por qué han cautivado el interés tanto de los físicos como de los matemáticos? La respuesta radica en las leyes fundamentales del universo. Las cautes de la relatividad general de Einstein no necesitan como el espacio-tiempo puede curvarse y va a recurvarse o así, imponiendo restricciones estrictas de nuestra física. Sorprendentemente, las variedades de Calabi-Yau satisfacen naturalmente estas ecuaciones, lo que las convierte en un candidato ideal para compactificar las dimensiones adicionales predichas por la teoría de cuerdas. Sin embargo, la relatividad general por sí sola no es suficiente.
es una teoría clásica, silenciosa, sobre los efectos de la mecánica cuántica. A menudo, cuando servantes clásicos se infinitos incontrolables. Aquí es donde los espacios de Calabi-Yau ofrecen una ventaja crucial. Preservan una poderosa simetría conocida como supersimetría. Esta simetría actúa como un salvaguarda, asegurando que las infinitas catástrofes derivadas de los efectos cuánticos se cancelen de manera precisa. Sin esta protección, las dimensiones adicionales de la teoría de cuerdas podrían colapsar bajo el peso de la inestabilidad cuántica. Cuando los físicos exploraron por primera vez estas variedades en la década de 1980, solo se conocían unos pocos ejemplos. Se esperaba que surgiera una geometría única, proporcionando un camino directo desde la teoría de cuerdas hasta el modelo estándar de la física de partículas. Pero a medida que creció el poder computacional, también lo hizo el catálogo de posibles espacios de Calabi-Yau. Lo que comenzó con unos pocos ejemplos se multiplicó en miles de millones. En lugar de una única solución elegante, los físicos se encontraron lidiando con un desconcertante paisaje de posibilidades. Esto presenta un desafío profundo. Nuestra experiencia cotidiana sugiere que el espacio es tridimensional, extendiéndose a través de largo, ancho y alto. La idea de dimensiones adicionales es ajena a nuestra intuición. Si estas dimensiones adicionales existen, deben ser extremadamente pequeñas, quizás 1 cuatrillón de veces más pequeñas que un átomo. Entonces, ¿cómo podemos esperar detectarlas? Y más fundamentalmente, ¿qué significa siquiera hablar de dimensiones que no podemos ver? Las preguntas siguen sin respuesta, pero impulsan una de las búsquedas más ambiciosas de la física moderna. Si las variedades de Calabi-Yau realmente dan forma al tejido oculto de la realidad, entonces comprenderlas no es solo un ejercicio de matemáticas abstractas, sino un vistazo a la arquitectura más profunda del cosmos. ¿Dónde están las dimensiones ocultas? ¿Qué significa realmente ver algo? La percepción en esencia depende de la interacción entre la luz y la materia, principio fundamental que gobierna nuestra capacidad para discernir el mundo que nos rodea. Una anécdota bien conocida sobre Richard Feynman, ya sea completamente verídica o no, ilustra este punto de manera vívida. Según cuenta la historia, Feynman estaba examinando a un estudiante de doctorado cuya tesis trataba sobre la gravedad cuántica, un tema profundamente arraigado en las matemáticas. Preocupado porque el estudiante había perdido de vista el significado físico detrás de sus ecuaciones, Feynman le planteó una pregunta simple pero reveladora. ¿Cuál es la longitud de onda de la luz visible? El estudiante vaciló antes de aventurar una respuesta incorrecta, sugiriendo que podría ser aproximadamente 1 metro. En respuesta, Feynman se acercó a él y preguntó, ¿me ves borroso? La razón fundamental por la que podemos vernos unos a otros y discernir detalles finos en nuestro entorno es que la longitud de onda de la luz visible es aproximadamente 1/1000ª de metro. Los objetos significativamente más grandes que esta escala no aparecen borrosos cuando se ven en luz visible, mientras que aquellos más pequeños, como los átomos, se vuelven imperceptibles. Los átomos, aunque son la base del mundo físico, son alrededor de 1000 veces más pequeños que la longitud de onda de la luz visible, lo que los hace invisibles a la observación directa humana. Sin embargo, su existencia es incuestionable, ya que constantemente experimentamos sus efectos. La solidez de una silla, la resistencia que sentimos al tocar un objeto, es el resultado acumulativo de innumerables interacciones atómicas regidas por fuerzas electromagnéticas. Este principio fundamental nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si existen dimensiones adicionales, ¿cómo podrían manifestarse en nuestro universo observable? Si el espacio posee una geometría oculta a escalas minúsculas, ¿qué efectos podría imponer a escalas más grandes y detectables? Para responder a esto, primero debemos comprender la esencia de las dimensiones. Estamos intuitivamente familiarizados con 3 dimensiones espaciales, que definen las direcciones en las que nos movemos y nos permiten etiquetar la posición de los objetos. Un mundo unidimensional, como una línea recta, requiere solo una coordenada para especificar una posición. Un plano bidimensional requiere 2 coordenadas, mientras que nuestro espacio tridimensional familiar requiere 3. Pero, ¿qué pasa con 4, 5 o incluso 10 dimensiones espaciales?
¿cómo podemos conceptualizar espacios más allá de nuestra experiencia perceptual? Una analogía útil implica una hormiga recorriendo la vid de una planta. Para la hormiga, la vid parece un camino unidimensional. Puede moverse hacia adelante o hacia atrás a lo largo de su longitud. Sin embargo, si ampliamos la imagen con un microscopio, revelamos la superficie bidimensional de la vid, completa con estructuras microscópicas que la hormiga no puede percibir. De manera similar, si las dimensiones espaciales adicionales son lo suficientemente pequeñas, nosotros, junto con toda nuestra tecnología, podríamos ser demasiado grandes y toscos para detectarlas directamente. Sin embargo, se hipotetiza que las cuerdas fundamentales de la teoría de cuerdas son lo suficientemente pequeñas como para navegar por estas dimensiones ocultas. Esto nos lleva a otra pregunta crucial. Incluso si no pueden percibir directamente las dimensiones adicionales, ¿podríamos inferir su existencia a través de efectos indirectos? Consideremos cómo detectamos los átomos, no mediante la vista, sino a través de su influencia en el mundo macroscópico. Un principio similar se aplica a las dimensiones adicionales, que podrían dejar su huella en forma de nuevas partículas. Según la relatividad general, la presencia de dimensiones adicionales altera la estructura matemática del espacio-tiempo, dando lugar a nuevas excitaciones cuánticas. Estas excitaciones corresponden a partículas, de manera similar a cómo un fotón, el cuanto fundamental de la luz, surge del campo electromagnético. La complejidad de un espacio de dimensiones adicionales determina el número y las propiedades de estas partículas emergentes. Cuanto más intrincada sea la topología de las dimensiones ocultas, mayor será el número de partículas asociadas. Entre las partículas más intrigantes se encuentran los módulos. Estas partículas codifican información sobre el tamaño y la forma de las dimensiones adicionales, lo que las convierte en indicadores clave de teorías con dimensiones extra. Si los módulos existen, sus propiedades deberían ser observables en experimentos de física de altas energías. Sin embargo, producir módulos en colisionadores de partículas representa un desafío inmenso. A diferencia de las partículas que interactúan mediante la fuerza fuerte o la electromagnética, los módulos están ligados a la gravedad, una fuerza tan débil que sus efectos son insignificantes en condiciones de laboratorio. Para ponerlo en perspectiva, basta pensar en lo fácil que es levantar un objeto pequeño contra la atracción gravitatoria de la Tierra. Este simple acto demuestra que las fuerzas electromagnéticas son vastamente más fuertes que la gravedad, lo que hace que los módulos sean extremadamente difíciles de detectar con métodos convencionales. La debilidad de la gravedad implica que los módulos, una vez creados, podrían tener vidas excepcionalmente largas. Mientras que las partículas que interactúan a través de la fuerza fuerte decaen casi instantáneamente, las partículas que interactúan gravitacionalmente podrían persistir durante periodos prolongados, incluso años. Por lo tanto, si los módulos fueron producidos en el universo temprano bajo condiciones extremas, podrían seguir existiendo hoy en día, proporcionando una ventana hacia la estructura de las dimensiones adicionales. El desafío entonces es determinar cómo podríamos detectar estas partículas elusivas. Si colisionadores como el Gran Colisionador de Hadrones no pueden producirlas, ¿podrían aún dejar rastros detectables en otros lugares? El universo temprano, con sus temperaturas y densidades extremas, podría haber proporcionado las condiciones necesarias para la producción de módulos. Si esto es cierto, los remanentes de estas partículas podrían influir en fenómenos cósmicos, como la distribución de la materia oscura, el comportamiento de la radiación cósmica de fondo de microondas, o modificaciones sutiles en las señales de ondas gravitacionales. La búsqueda de dimensiones adicionales está, por lo tanto, entrelazada con la exploración más amplia de la estructura fundamental del universo. Aunque nuestros sentidos estén limitados a 3 dimensiones espaciales, las implicaciones matemáticas y físicas de los espacios de mayor dimensión continúan moldeando nuestras investigaciones más profundas sobre la naturaleza de la realidad. Si las dimensiones adicionales existen, sus huellas, codificadas en forma de partículas, impresiones cosmológicas o sutiles anomalías gravitacionales, podrían revelarse a aquellos que buscan desentrañar el tejido invisible del cosmos,
en busca de evidencias en el origen del tiempo. En los albores del tiempo, se cree ampliamente, aunque aún no se ha demostrado con certeza absoluta, que el universo experimentó una fase breve, pero extraordinariamente rápida de inflación cosmológica. Durante este periodo, el propio espacio se expandió exponencialmente, creciendo a una velocidad casi incomprensible. En una fracción de segundo mucho menor que el tiempo necesario para que la luz atraviese un núcleo atómico, se estima que el universo se duplicó en tamaño aproximadamente 80 veces. Una región inicialmente más pequeña que el núcleo de un átomo habría crecido hasta alcanzar una escala muchos órdenes de magnitud mayor que la propia Tierra. Cuando la inflación terminó, la colosal ley que impulsaba esta expansión se transfirió a la producción de partículas, creando un hervidero de componentes fundamental. Esta fase, conocida como recalentamiento, inundó el cosmos con materia energética, sentando las bases para la formación de todo lo que vendría después. Lo crucial es que esta energía no es simplemente una cantidad abstracta. En la teoría de la relatividad general de Einstein, la energía y la geometría están profundamente entrelazadas. La gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional, sino la manifestación de cómo la masa-energía deforma el espacio-tiempo. Dentro del marco de las teorías de dimensiones adicionales, partículas conocidas como módulos, excitaciones cuánticas de la geometría de las dimensiones ocultas, podrían haber estado entre aquellas generadas durante esta época postinflacionaria. Si los módulos existen, entonces una parte de la energía inflacionaria naturalmente se habría transferido a ellos. Habrían sido producidos en abundancia, persistiendo en el caos cósmico durante un tiempo prolongado debido a sus excepcionalmente largas vidas. A diferencia de otras partículas que decayeron rápidamente en formas más estables, los módulos podrían haber perdurado mucho más tiempo, llegando a dominar la densidad de energía del universo por un breve pero significativo periodo. Durante un microsegundo, una eternidad en la escala temporal del universo primitivo, casi toda la energía del cosmos pudo haber estado contenida en los módulos, los ecos susurrantes de dimensiones adicionales manifestándose en la realidad física. Para entender por qué estas partículas serían tan influyentes, consideremos el sonido de una gran campana. Cuando se golpea, la campana resuena con una orquesta de frecuencias, una combinación rica de armónicos que definen su tono. Con el tiempo, los armónicos más altos se desvanecen, dejando solo las resonancias de mayor duración. De manera similar, en el universo primitivo, las partículas de vida más larga serían aquellas que permanecen una vez que todo lo demás ha decaído. Las estimaciones sugieren que un yoctosegundo después del Big Bang, la mayoría de las partículas inestables habrían desaparecido. Sin embargo, los módulos, inmunes a la mayoría de las interacciones, podrían haber sobrevivido durante casi un microsegundo entero, un intervalo trascendental en la línea temporal cósmica. Pero, ¿qué significaría esto para la evolución del universo? Aunque la energía se conserva, su forma puede cambiar. Cuando los módulos finalmente decayeron, su energía de masa se habría liberado, principalmente en forma de partículas relativistas como los fotones, los cuantos fundamentales de la luz. Sin embargo, la naturaleza de estos decaimientos tiene profundas implicaciones. A medida que el universo se expande, las ondas relativistas, como los fotones, experimentan un corrimiento al rojo debido al efecto Doppler. Así como la sirena de una ambulancia cambia un tono más bajo cuando se aleja, la longitud de onda de la luz también se estira en un universo en expansión. La energía es directamente proporcional a su frecuencia. A medida que continúa la expansión, los fotones pierden energía. Los módulos, sin embargo, no experimentarían estos efectos. Su energía está almacenada en su masa, lo que los hace inmunes al corrimiento al rojo. Mientras el universo se expandía, los módulos habrían permanecido decayendo lentamente, sucediendo a otras fuentes reaccionando, pacificando en la estructura cósmica. Si ocurrió tal época, cambiaría fundamentalmente nuestra perspectiva sobre cómo podríamos detectar los módulos hoy en día. Estos esquivos vestigios de dimensiones adicionales, que alguna vez se pensaron fuera del alcance de la experimentación, podrían haber dejado en su lugar un legado tangible, una firma codificada en el universo observable. La clave para su detección radica en su eventual desintegración.
Los módulos, a pesar de sus extraordinarias vidas, no viven para siempre. Cuando finalmente decaen, depositan su energía en partículas conocidas, las que componen el familiar modelo estándar de la física, y potencialmente en formas exóticas e inexploradas de materia. Una de las posibilidades más intrigantes es que los módulos se hayan desintegrado en acciones, partículas hipotéticas que, aunque interactúan débilmente, se predice que existen. Si un módulo decayera en 2 acciones, cada uno heredaría la mitad de su energía y viajaría a velocidades cercanas a la de la luz a través del espacio. A diferencia de otras partículas, las acciones interactúan tan débilmente que habrían viajado libremente desde el universo temprano hasta el presente, formando un fondo de radiación invisible que impregna todo el cosmos. Un fondo relicto de este tipo sería difícil, pero no imposible, de detectar. Un enfoque prometedor se basa en el hecho de que las acciones, en presencia de campos magnéticos intensos, tienen una pequeña probabilidad de convertirse en fotones. Este proceso, conocido como el efecto Primakov, ofrece una posible ventana de observación a la física oculta de las dimensiones adicionales. Al estudiar regiones del espacio donde los campos magnéticos son particularmente fuertes, como en las proximidades de estrellas de neutrones o en experimentos de laboratorio diseñados específicamente, podríamos descubrir las señales reveladoras de las acciones y, por extensión, de los módulos de los cuales surgieron. Lefteseres la posición förnitar och funktionsbevis så vestigio la cantidad lechen and overput bydo es grinden. Aunque los neutrinos son ubicuos, se estima que hay cientos por centímetro cúbico en todo el cosmos, interactúan tan débilmente que su detección sigue siendo un desafío formidable. Incluso los detectores más sensibles, diseñados para observar interacciones de neutrinos de alta energía, apenas logran registrar unos pocos eventos al año. Sin embargo, si somos lo suficientemente ingeniosos, si refinamos nuestros métodos, quizás algún día podamos capturar rastros de estos esquivos mensajeros del universo primitivo. Hace un siglo, la teoría de la gravedad de Einstein revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Al mismo tiempo, surgió la idea de que nuestro universo podría contener dimensiones ocultas, una noción tan fascinante como esquiva. Si existen dimensiones adicionales, no son meros constructos matemáticos abstractos, sino que impregnarían cada punto del espacio, dando forma a las leyes fundamentales de la física, de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Su presencia no es ya nuestra percepción satélite, como terrenos de guantes gruesos. Sin embargo, a través de los susurros de los módulos, a través de los rastros dejados en el resplandor cósmico, quizá algún día logremos discernir la estructura de estas dimensiones ocultas. Tal vez con las herramientas y conocimientos adecuados desvelemos un universo mucho más grandioso, rico e intrincado de lo que jamás imaginamos. Pero, ¿qué significaría esto para la evolución del universo? Aunque la energía se conserva, su forma puede cambiar. Cuando los módulos finalmente decayeron, su energía de masa se habría liberado, principalmente en forma de partículas relativistas como los fotones, los cuantos fundamentales de la luz. Sin embargo, la naturaleza de estos decaimientos tiene profundas implicaciones. A medida que el universo se expande, las ondas relativistas como los fotones experimentan un corrimiento al rojo debido al efecto Doppler. Así como la sirena de una ambulancia cambia un tono más bajo cuando se aleja, la longitud de onda de la luz también se estira en un universo en expansión. La energía de cada fotón es directamente proporcional a su frecuencia. A medida que continúa la expansión, los fotones pierden energía. Los módulos, sin embargo, no experimentarían estos efectos. Su energía está almacenada en su masa, lo que los hace inmunes al corrimiento al rojo. Mientras el universo se expandía, los módulos habrían permanecido, decayendo lentamente, superando a otras fuentes de energía y dejando una huella imborrable en la estructura cósmica. Si ocurrió tal época, cambiaría fundamentalmente nuestra perspectiva sobre cómo podríamos detectar los módulos. Hoy en día, estos esquivos vestigios de dimensiones adicionales, que alguna vez se pensaron fuera del alcance de la experimentación, podrían haber dejado en su lugar un legado tangible, una firma codificada en el universo observable. La clave para su detección radica en su eventual desintegración.
Los módulos, a pesar de sus extraordinarias vidas, no viven para siempre. Cuando finalmente decaen, depositan su energía en partículas conocidas, las que componen el familiar modelo estándar de la física, potencialmente en formas exóticas e inexploradas de materia. Una de las posibilidades más intrigantes es que los módulos se hayan desintegrado en acciones, partículas hipotéticas que, aunque interactúan débilmente, se predice que existen. Si un módulo decayera en 2 acciones, cada uno heredaría la mitad de su energía y viajaría a velocidades cercanas a la de la luz a través del espacio. A diferencia de otras partículas, los acciones interactúan tan débilmente que habrían viajado libremente desde el universo temprano hasta el presente, formando un fondo de radiación invisible que impregna todo el cosmos. Un fondo relicto de este tipo sería difícil, pero no imposible, de detectar. Un enfoque prometedor se basa en el hecho de que las acciones, en presencia de campos magnéticos intensos, tienen una pequeña probabilidad de convertirse en fotones. Este proceso, conocido como el efecto Primakov, ofrece una posible ventana de observación a la física oculta de las dimensiones adicionales. Al estudiar regiones del espacio donde los campos magnéticos son particularmente fuertes, como en las proximidades de estrellas de neutrones o en experimentos de laboratorio diseñados específicamente, podríamos descubrir las señales reveladoras de las acciones y, por extensión, de los módulos de los cuales surgieron. La posibilidad de detectar un fondo cósmico de acciones recuerda a otro vestigio largamente buscado del universo temprano, el fondo cósmico de neutrinos. Aunque los neutrinos son ubicuos, se estima que hay cientos por centímetro cúbico en todo el cosmos, interactúan tan débilmente que su detección sigue siendo un desafío formidable. Incluso los detectores más sensibles, diseñados para observar interacciones de neutrinos de alta energía, apenas logran registrar unos pocos eventos al año. Sin embargo, si somos lo suficientemente ingeniosos, si refinamos nuestros métodos, quizás algún día podamos capturar rastros de estos esquivos mensajeros del universo primitivo. Hace un siglo, la teoría de la gravedad de Einstein revolucionó nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Al mismo tiempo, surgió la idea de que nuestro universo podría contener dimensiones ocultas, una noción tan fascinante como esquiva. Si existen dimensiones adicionales, no son meros constructos matemáticos abstractos, sino que impregnarían cada punto del espacio, dando forma a las leyes fundamentales de la física, de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Su presencia estaría oculta a nuestra percepción directa, como intentar contar granos de arena usando guantes gruesos. Sin embargo, a través de los susurros de los módulos, a través de los rastros dejados en el resplandor cósmico, quizá algún día logremos discernir la estructura de estas dimensiones ocultas. Hacerlo o ligeramente veces corecuadas, desvenles, o mover un universo mucho grandioso, rico o intrincado, de la que desvenicanapoi. ¿Qué secretos se esconden en la inmensidad del universo? ¿Cómo llegó el cosmos a exhibir una uniformidad tan asombrosa a través de distancias incomprensibles? ¿Podría ser que nuestra comprensión sobre los orígenes del universo esté incompleta, o simplemente estamos presenciando una extraordinaria coincidencia cósmica? Muy por encima de la atmósfera turbulenta de un planeta distante, un telescopio orbita en silencio. Su espejo curvado recoge luz antigua, un tenue eco del pasado del universo. El instrumento se ajusta, desviando su mirada de las brillantes estrellas de su sistema local hacia los rincones más oscuros y enigmáticos del cielo nocturno. Debajo de él, el mundo alienígena gira, sus nubes blancas retorciéndose suavemente bajo la luz de un sol extraño. Desde su posición sobre la atmósfera, este telescopio goza de una claridad de visión inigualable por cualquier observador en tierra, revelando la majestuosa estructura del cosmos. Las regiones más cercanas, hay apenas unos años luz de distancia, aparecen como puntos solitarios en la negrura de un sol único, similar al que se oculta del planeta inferior, Nur. Pero, más allá de estas estrellas cercanas se despliega el vasto plano galáctico, una densa y resplandeciente banda que se extiende a lo largo del cielo. Este plano marca el centro de la galaxia, una inmensa espiral de estrellas y materia interestelar que abarca más de 100,000 años luz y alberga unos 400.000 millones de soles. Sin embargo, el telescopio cambia de enfoque una vez más, dirigiendo su mirada por encima del plano galáctico, donde las estrellas comienzan a escasear,
Aquí, tenues manchas multicolores pintan el cielo. Cada una de estas manchas es una galaxia, un cúmulo de miles de millones de estrellas, cuya luz se ha debilitado debido a las inmensas distancias que las separan del observador. El telescopio cartografía estas galaxias con precisión, revelando que no están distribuidas uniformemente, sino que se agrupan en un conjunto local. Más allá de esto, el instrumento detecta estructuras aún más tenues, cúmulos de galaxias e incluso supercúmulos aún mayores que se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz, separados por vastos vacíos donde no se encuentra ni luz ni materia. En los límites de su alcance, el telescopio vislumbra el borde del universo observable. Este tenue horizonte, a unos 45.000 millones de años luz de distancia, marca la frontera más allá de la cual la luz aún no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el comienzo del tiempo. A través de esta única lente, la estructura del universo queda al descubierto. Una intrincada red de galaxias, cúmulos y vacíos que se extiende en todas direcciones. Pero este telescopio no es una creación terrestre. Orbita un planeta muy alejado de nuestro sistema solar, girando alrededor de un sol extranjero dentro de una galaxia que no es la Vía Láctea. Nuestro hogar, la Tierra, yace en algún lugar más allá de su mirada, oculta en la inmensidad del cosmos. Sin embargo, sorprendentemente, esta perspectiva alienígena ofrece un universo que luce asombrosamente familiar. No importa dónde te encuentres en el cosmos, la estructura a gran escala del universo sigue siendo consistente. La temperatura del fondo cósmico de microondas es uniforme. La distribución irregular de galaxias, cúmulos y vacíos persiste. El universo parece isotrópico y homogéneo, como si una mano invisible lo hubiera esculpido para ser igual en todas partes. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Cómo pueden regiones del universo tan distantes entre sí, separadas por decenas de miles de millones de años luz, ser tan similares? Estas regiones nunca podrían haber intercambiado información o energía, ya que la luz misma no ha tenido tiempo suficiente para atravesar el abismo que las separa desde el inicio del universo. Este problema del horizonte ha desafiado a los cosmólogos durante décadas, señalando una gran laguna en nuestra comprensión sobre los orígenes del universo. Para desentrañar este misterio, los científicos deben viajar hasta el mismo comienzo del tiempo, hasta los orígenes del universo. La teoría predominante, el Big Bang, sugiere que el universo explotó hacia la existencia hace 13.800 millones de años, expandiéndose rápidamente desde un estado increíblemente pequeño y denso. Pero la pregunta por sí sola no puede dar cuenta de la uniforme observada. En cambio, debemos adentrarnos en el reino de la mecánica cuántica, donde las fluctuaciones más diminutas en la estructura misma de la realidad podrían haberse estirado a lo largo del universo durante una época de inflación rápida, un fugaz instante en el que el espacio se expandió exponencialmente más rápido que la velocidad de la luz. Este modelo inflacionario, aunque elegante, plantea nuevas preguntas. ¿Podría nuestro universo ser solo una burbuja dentro de un vasto multiverso, cada burbuja con sus propias leyes físicas y condiciones? Si es así, ¿cómo reconciliamos la aparente uniformidad de nuestro cosmos con la diversidad caótica que un multiverso implicaría? Para responder estas preguntas debemos enfrentarnos a los misterios más profundos de la física. ¿Qué mecanismo impulsó la inflación? ¿Hubo realmente una explosión en el Big Bang, o este término es solo una simplificación de un proceso mucho más complejo? ¿Es el universo observable apenas un fragmento de Kumhataka? Hace aproximadamente 13.800 millones de años, el universo comenzó, o al menos eso sugiere nuestra mejor evidencia. Sin embargo, a pesar de la claridad de las observaciones y la elegancia de las matemáticas, aún no comprendemos completamente cómo sucedió, cómo era el universo en sus primeros instantes. ¿Qué fuerzas gobernaban su comportamiento cuando era inimaginablemente pequeño e incomprensiblemente caliente? Nuestras teorías, basadas en siglos de observación y lógica, ofrecen una narrativa convincente, pero las grietas en esta historia plantean preguntas que aún no tienen respuesta. En la década de 1920, Georges Lemaitre, un instructor de propuso una expansión. Sus cálculos
respaldados por las posteriores observaciones de Edwin Hubble sobre el corrimiento al rojo de las galaxias, revelaron que las galaxias distantes se alejan de nosotros, con su luz estirada hacia longitudes de onda más largas y rojizas a medida que el propio espacio se expande. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido parece alejarse, un fenómeno que solo puede ocurrir en un universo que ha estado creciendo desde su inicio. Esta revelación dio origen a la teoría del Big Bang, un universo que comenzó pequeño y caliente antes de expandirse hasta convertirse en el cosmos que observamos hoy. Pero incluso cuando esta teoría ganó prominencia, comenzaron a surgir fisuras en su base. Varios aspectos desconcertantes del universo moderno parecen desafiar las predicciones de un cosmos en expansión constante. Estas anomalías, conocidas como el problema del horizonte, el problema de la planitud y la ausencia de monopolos magnéticos, presentan desafíos que podrían el núcleo mismo de la narrativa del Big Bang. Imagina que estás de pie en un extremo de un desierto infinito y ves un oasis en el horizonte. Ahora imagina a otra persona en el extremo opuesto de este desierto, a miles de millones de kilómetros de distancia, observando el mismo oasis. ¿Cómo es posible que ambos extremos compartan la misma característica? El problema del horizonte es similar a esto. Sin importar en qué dirección miremos en el universo, la radiación cósmica de microondas, el débil resplandor residual del Big Bang, aparece sorprendentemente uniforme en temperatura. Esta radiación impregna el universo, elevando la temperatura del espacio a solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. Para que exista esta homogeneidad, todas las regiones del universo debieron haber estado en contacto térmico el tiempo suficiente para equilibrar su temperatura, del mismo modo que una habitación eventualmente distribuye el calor de manera uniforme. Pero aquí surge la paradoja. En un universo en expansión, regiones separadas por miles de millones de años luz están más allá de sus respectivos horizontes causales. Nunca pudieron haber estado en contacto para intercambiar energía o información, ni siquiera en los primeros momentos de la historia cósmica. ¿Cómo entonces lograron estas regiones tan distantes compartir la misma temperatura? Este enigma sugiere un grado extraordinario de ajuste fino en las condiciones iniciales del universo. Una improbabilidad estadística que desafía las leyes de la física y la probabilidad. La teoría de la relatividad general de Einstein describe el espacio-tiempo como un tejido maleable, deformado por la presencia de materia y energía. La forma de este tejido cósmico depende de la densidad total del universo. Si la densidad es demasiado alta, el universo se curva en una forma esférica y eventualmente colapsa bajo su propia gravedad. Si la densidad es demasiado baja, el universo adopta una forma hiperbólica y abierta, expandiéndose para siempre a un ritmo acelerado. Entre estos dos extremos se encuentra un delicado equilibrio. Un universo plano, con la densidad justa, para que la expansión se desacelere infinitamente con el tiempo sin colapsar. Las probabilidades de que el universo logre este equilibrio, de manera natural, son infinitesimalmente pequeñas, semejantes a lanzar una moneda al aire y que aterrice perfectamente sobre su borde. Sin embargo, cuando los astrónomos miden la curvatura del espacio, descubren que es asombrosamente plana, con una precisión casi inimaginable. ¿Cómo pudo el universo comenzar con una densidad tan improbable equilibrada perfectamente en este filo cósmico? Este aparente ajuste fino sugiere una coincidencia extraordinaria o que nuestra comprensión del universo temprano es incompleta. En teoría, el universo primitivo debería haber producido una multitud de monopolos magnéticos, partículas hipotéticas que poseen una única carga magnética, ya sea norte o sur, a diferencia de los imanes dipolares que conocemos. Estos monopolos están predichos por las teorías de gran unificación de la física de partículas y deberían haberse generado en abundancia durante el intenso calor de los primeros momentos del universo. Sin embargo, a pesar de extensas búsquedas a todas las escalas, nunca se ha encontrado un solo monopolo. Su ausencia supone un desafío directo a nuestros modelos de las primeras épocas del universo. Estos tres desafíos, el problema del horizonte, el problema de la planitud y el problema del monopolo, han obligado a los cosmólogos a reconsiderar la simplicidad del modelo del Big Bang.
¿Pudo el universo temprano haber experimentado un periodo de inflación rápida, estirando el espacio de manera exponencial en una fracción minúscula de segundo? La teoría de la inflación, propuesta en la década de 1980, ofrece una solución tentadora. Al expandir el universo más rápido que la velocidad de la luz, la inflación podría haber homogeneizado las temperaturas a lo largo de vastas distancias, aplanado el espacio-tiempo y diluido cualquier monopolo primordial hasta niveles indetectables. Pero incluso la inflación plantea preguntas más profundas. ¿Qué la inició y qué la detuvo? ¿Podría nuestro universo ser parte de un multiverso más grande, con diferentes regiones experimentando sus propias inflaciones únicas? Las condiciones iniciales del universo están determinadas por fluctuaciones cuánticas en una escala que aún no podemos comprender. La historia del Big Bang sigue siendo un trabajo en progreso. Ha proporcionado un marco para entender el pasado y el futuro de nuestro universo, pero sus misterios nos recuerdan cuánto nos queda por aprender. A medida que exploramos más profundamente el cosmos y refinamos nuestras teorías, las respuestas que buscamos pueden revelar no solo los orígenes de nuestro universo, sino también la verdadera naturaleza de la realidad misma. Y la revolución de la inflación cósmica. ¿Qué se encuentra en la base misma del cosmos? ¿Cómo pasó el universo de un comienzo caótico e infinitesimal a la vastedad estructurada que observamos hoy? Estas preguntas tan fascinantes como esquivas ocuparon los pensamientos de Alan Guth en una noche decisiva en Menlo Park, California. Hasta altas horas de la madrugada, entre páginas cubiertas de ecuaciones y reflexiones, Guth llegó a una revelación que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo: la inflación cósmica. A finales de la década de 1970, Guth era un físico ambicioso que enfrentaba a un mundo académico ferozmente competitivo. Se había sumergido en los misterios de la física de partículas y el universo temprano. En particular, el enigma de los monopolos perdidos, partículas magnéticas hipotéticas predichas por las teorías de gran unificación. A pesar de su determinación, Guth sentía el peso de un rompecabezas sin resolver. ¿Por qué el universo parecía tan uniforme y vasto, pero al mismo tiempo aparentemente inconsistente con las predicciones del modelo estándar del Big Bang? Esa noche la inspiración llegó. Guth propuso que el universo en sus momentos iniciales atravesó una fase extraordinaria de expansión exponencial, un periodo de inflación cósmica. Esta profunda idea no solo resolvía cuestiones pendientes sobre el Big Bang, sino que también proporcionaba un marco coherente para comprender la estructura a gran escala del cosmos. Si bien el modelo del Big Bang explicaba elegantemente fenómenos como la radiación cósmica de fondo de microondas y la abundancia relativa de elementos ligeros, dejaba lagunas críticas en nuestra comprensión del universo. La CMB, el débil resplandor remanente del Big Bang, exhibe una uniformidad de temperatura casi perfecta en todo el cielo. Sin embargo, en un universo que se expande a un ritmo constante, regiones separadas por enormes distancias nunca deberían haber podido intercambiar energía o información. ¿Cómo entonces pudieron alcanzar un equilibrio térmico tan sorprendente? La relatividad general de Einstein sugiere que la geometría del universo depende de su densidad. Una ligera desviación de la densidad crítica conduciría a un universo que colapsaría sobre sí mismo o se expandiría sin control. Sin embargo, las observaciones revelan un universo asombrosamente plano, desafiando las expectativas, sin unas condiciones iniciales extraordinariamente ajustadas. Las teorías de gran unificación predicen la formación de monopolos magnéticos en el universo temprano. Estas partículas, si existieran, deberían ser abundantes. Sin embargo, a pesar de extensas búsquedas, nunca se ha observado un solo monopolo. Esta notable ausencia siguió siendo un gran desafío para los cosmólogos. La teoría de la inflación de Guth propuso que el universo experimentó un periodo de rápida expansión exponencial en la primera fracción minúscula de segundo después del Big Bang. Este crecimiento dramático suavizó las irregularidades, resolvió inconsistencias y creó las condiciones para el cosmos que ocurre hoy. La inflación fue impulsada por un principio escalar, un poder teórico que impregnaba el universo temprano. Este campo quedó temporalmente atrapado en un estado de alta energía, lo que provocó una expansión rápida.
Cuando el campo hizo la transición a un estado de menor energía, liberó una cantidad inmensa de energía, recalentando el universo y produciendo las partículas y fuerzas que observamos hoy. Las implicaciones fueron asombrosas. En tan solo 10-14 segundos, el universo se expandió por un factor de 10 juiz. Una región más pequeña que un protón se infló hasta alcanzar un tamaño comparable al de una toronja. Este crecimiento exponencial proporcionó una explicación natural para la vastedad y uniformidad del universo. Antes de la inflación, todo el universo observable era una región diminuta y conectada donde podía establecerse el equilibrio térmico. La inflación luego estiró esta región exponencialmente, explicando por qué la radiación cósmica de fondo de microondas parece tan uniforme a través de enormes distancias. La inflación aplanó cualquier curvatura inicial en la estructura del espacio-tiempo, de manera similar a cómo inflar un globo suaviza su superficie. Este proceso explica de forma natural por qué el universo parece tan plano sin necesidad de un ajuste fino e improbable. En el universo temprano, los monopolos pudieron haberse creado en abundancia. Sin embargo, la inflación diluyó su densidad al expandir el espacio, volviéndolos tan escasos que ninguno es detectable dentro del universo observable. Aunque el modelo inicial de Guth fue revolucionario, necesitó ajustes para alinearse con las observaciones. Físicos como Andrei Linde y Paul Steinhardt introdujeron nuevos modelos de inflación, como la inflación caótica y la nueva inflación, que ofrecieron mecanismos más sólidos para el inicio y la conclusión de la inflación. Una de las implicaciones más provocativas de la inflación es la posibilidad de un multiverso. En algunos modelos, la inflación nunca termina por completo, sino que continúa indefinidamente en regiones aisladas, creando universos burbuja con propiedades físicas distintas. Nuestro universo sería entonces solo uno entre incontables otros, cada uno con sus propias características. La inflación hace varias predicciones comprobables, muchas de las cuales han sido respaldadas por observaciones. Las ondas gravitacionales primordiales, ondulaciones en el espacio-tiempo generadas durante la inflación, dejan huellas sutiles en la polarización de la radiación cósmica de fondo. Aunque su detección definitiva sigue siendo esquiva, experimentos como BICEP-2 y futuras observaciones buscan encontrar esta evidencia. Las fluctuaciones cuánticas durante la inflación se estiraron hasta escalas macroscópicas, sembrando la formación de galaxias y cúmulos. Las observaciones de la red cósmica concuerdan sorprendentemente bien con estas predicciones. La teoría de la inflación cósmica de Alan Guth revolucionó nuestra comprensión del origen del universo. Proporcionó una solución coherente a problemas de larga data, conectando los fenómenos cuánticos más pequeños con las estructuras cósmicas más grandes. Sin embargo, como toda idea transformadora, planteó nuevas preguntas. ¿Qué desencadenó la inflación? ¿Qué la hizo terminar? ¿Qué hay más allá del universo observable? A medida que los experimentos profundizan en el cosmos y las teorías evolucionan, nos acercamos cada vez más a responder estas preguntas trascendentales. El trabajo de Guth es un testimonio del poder de la curiosidad y la imaginación humanas, recordándonos que la búsqueda por comprender el universo es tan infinita como el cosmos mismo. Afuera, la temperatura ha caído por debajo de los -50 °C y los vientos aullantes golpean las paredes curvas de la estación. Solo la luz de las estrellas ilumina la vasta extensión helada, un paisaje implacable e inhóspito. Sin embargo, dentro de la sala de control fuertemente aislada, un leve zumbido mecánico proveniente de un gigantesco telescopio de microondas señala la incansable búsqueda del conocimiento. Ubicado a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar en la meseta antártica, el telescopio escanea el cosmos con una claridad sin precedentes, con la misión de detectar las débiles huellas dejadas por la inflación. La inflación, con toda su elegancia y capacidad para resolver problemas, sigue siendo una hipótesis no comprobada. Su belleza matemática ha cautivado la imaginación de la comunidad científica, proporcionando un marco unificador que conecta la física de partículas con la cosmología. Sin embargo, la prueba definitiva de su ocurrencia radica en los detalles, en los esquivos vestigios de aquel momento de expansión extraordinaria. Para comprender lo que está en juego es necesario apreciar lo que la inflación promete explicar. El universo, vasto y estructurado como es, surgió aparentemente de la nada.
a escalas mayores exhibe una uniformidad de temperatura sorprendente, pero la materia dentro de él está distribuida de manera desigual. Supercúmulos galácticos contrastan con inmensas regiones vacías. Este contraste, el tejido mismo del cosmos, plantea una pregunta fundamental: ¿cómo surgió semejante complejidad? La respuesta podría encontrarse en el reino cuántico. A las escalas más pequeñas, vos podéis consecuencias que vuestros deportamientos visibles cerca por principio de incertidumbre de Heisenberg. Pares de partículas virtuales aparecen y desaparecen espontáneamente sin causa ni efecto. En el universo preinflacionario lo suficientemente pequeño como para estar dominado por estos efectos cuánticos, estas fluctuaciones jugaron un papel crucial. Cuando comenzó la inflación, la rápida expansión estiró estas diminutas variaciones hasta escalas macroscópicas, sembrando las estructuras cósmicas que vemos hoy. A partir del ruido cuántico nació la arquitectura del cosmos, un logro tan extraordinario que Alan Guth lo llamó famosamente el almuerzo gratis definitivo. Los científicos antárticos de 2013, equipados con el telescopio BICEP 2, buscaron verificar esta historia. Su enfoque estaba en la polarización en modo B, patrones sutiles en la radiación cósmica de fondo de microondas que solo podrían surgir de las ondas gravitacionales generadas durante la inflación. Cuando el equipo anunció la detección de estos modos B en marzo de ese año, el mundo científico estalló en emoción. Por fin, parecía que la inflación había encontrado su prueba definitiva. Sin embargo, la ciencia exige rigor, y con el paso de los meses, la confianza inicial en el descubrimiento comenzó a desvanecerse. Resultó que el polvo cósmico en el cielo polar podía producir patrones de polarización similares, generando dudas sobre si las señales observadas realmente provenían de la inflación. La búsqueda de evidencia inequívoca encontró un obstáculo, pero la exploración continuó sin tregua. El poder predictivo de la inflación se extiende más allá de la radiación cósmica de fondo. Los modelos teóricos sugieren que podría haber generado agujeros negros primordiales, reliquias del caótico universo temprano, formadas en menos de un segundo después del Big Bang. Si se descubrieran estos agujeros negros, no solo validarían la inflación, sino que también ofrecerían información crucial sobre sus mecanismos. De manera intrigante, algunas teorías proponen que estos agujeros negros primordiales podrían albergar universos por bebé. Aislado nuestro cosmos por los límites de sus horizontes observables, estos universos aparecerían como nosotros. Sin embargo, dentro de ellos sus habitantes experimentarían un cosmos en expansión muy similar al nuestro. Un multiverso anidado, oculto en las profundidades de los agujeros negros, desafía nuestra comprensión de la existencia y plantea preguntas filosóficas tan profundas como las científicas. En el núcleo de la inflación se encuentra el campo inflatón, teorizado como el motor de la rápida expansión del universo temprano. Su existencia está vinculada a una partícula hipotética, el inflatón, que sigue siendo esquiva. Esto recuerda la larga búsqueda del bosón de Higgs, cuya detección tomó casi 50 años desde su predicción teórica hasta su descubrimiento en 2012. La detección del inflatón marcaría un salto monumental en la cosmología, conectando las bases cuánticas de la inflación con la estructura a gran escala del universo. A pesar de los desafíos, los científicos siguen siendo optimistas. Las herramientas de observación continúan evolucionando y los marcos teóricos se fortalecen. El fragmento de ese cosmos, como conocemos, su huella se lo fuera, esperando se describeta, ya sea en la tenue polarización de la luz antigua, en el hallazgo de agujeros negros primordiales o en la eventual detección del inflatón, la prueba de la grandeza de la inflación yace justo más allá del horizonte. La inflación es tanto un triunfo como un misterio. Explica elegantemente el origen de la vastedad y estructura del universo, pero sus mecanismos siguen envueltos en incertidumbre. Para los científicos antárticos que desafían la noche eterna, la carga de la prueba no es un obstáculo, sino un llamado a la exploración. Mientras escudriñan el cosmos, los impulsa la misma curiosidad inquebrantable que inspiró la revolucionaria idea de Guth décadas atrás. En su trabajo reside la esperanza de que, algún día, la historia de la inflación se escriba por completo, no solo como una teoría, sino como una verdad innegable grabada en la estructura misma del espacio-tiempo.
Hasta entonces, la búsqueda continúa, impulsada por la creencia de que el universo, con toda su complejidad infinita, algún día revelará sus secretos más profundos. En un animado bar cerca de la Universidad de Pensilvania, Paul Steinhardt alzó una copa en celebración. Su último artículo, que avanzaba la naciente teoría de la inflación, había sido aceptado para su publicación. Era un momento de triunfo, pero su mente estaba inquieta. Incluso cuando sus colegas discutían las promesas de la inflación, comenzaron a surgir dudas. Los modelos que él y sus compañeros habían desarrollado meticulosamente eran matemáticamente sólidos, pero sus implicaciones lo preocupaban. Para que la inflación funcionara, los parámetros debían elegirse con una precisión casi inverosímil. Sin este ajuste fino, el modelo producía resultados extraños. Multiversos caóticos de espacio-tiempo enredado y anudado. La inquietud de Steinhardt creció con el tiempo y, hoy en día, se ha en uno de los críticos más acérrimos de la inflación. Lo que alguna vez fue su triunfo, ahora se ha convertido en su objetivo. La inflación se propuso originalmente como una solución fundamentales de la cosmología. Explicaba cómo el universo primitivo pudo haber alcanzado los niveles observados de homogeneidad y planitud sin requerir un ajuste fino improbable en sus condiciones iniciales. Al postular una era de rápida expansión exponencial justo después del Big Bang, la inflación suavizó las irregularidades y aplanó el espacio-tiempo. Durante las 20 décadas proporcionó una narrativa coherente para la estructura que gran escala del cosmos. Sin embargo, Steinhardt argumenta que la inflación ha introducido tantos problemas como los que intentó resolver. Para empezar, la enorme variedad de modelos inflacionarios ha hecho que la teoría sea cada vez menos comprobable. Los parámetros de la inflación pueden ajustarse infinitamente para encajar con casi cualquier observación, lo que, según Steinhardt, la convierte en pseudociencia. Una teoría que no puede ser falsificada deja de ser una teoría científica. Además, el éxito de la inflación depende del mismo tipo de ajuste fino que pretendía evitar. El análisis de Steinhardt sobre la estructura a pequeña escala de la radiación cósmica de fondo reveló que solo una fracción infinitesimal de los modelos inflacionarios podría producir el universo que observamos. Las probabilidades eran tan minúsculas, menores a una entre un googolplex, que Steinhardt comenzó a cuestionar todo el marco teórico. Una de las implicaciones más controvertidas de la inflación es el multiverso. En la mayoría de los escenarios inflacionarios, el proceso no se detiene de manera uniforme. En su lugar, diferentes regiones del espacio continúan inflándose a distintas velocidades, creando un multiverso caótico de universos burbuja. Aunque esta idea es teóricamente fascinante, plantea cuestiones filosóficas y científicas profundas. Si existimos en una sola burbuja, aislados de las demás, ¿cómo podríamos probar la existencia de estos otros universos? Más preocupante aún, la naturaleza caótica del multiverso desafía la idea de un cosmos coherente y comprensible. La inflación se concibió para aportar simplicidad, pero parece haber generado una complejidad de una magnitud que desafía la razón. Para Steinhardt, el multiverso no es una característica, sino un defecto, un síntoma de una teoría llevada más allá de su punto de ruptura. A pesar de estas críticas, no existe un reemplazo claro para la inflación. Se han propuesto modelos alternativos, cada uno con posibilidades intrigantes, pero también con sus propias limitaciones. El mismo Steinhardt ha retomado la idea de un universo cíclico, un modelo de gran rebote en el que el cosmos atraviesa ciclos interminables de expansión y contracción. Este enfoque actual base en universo Benix de Weausuilimet poder utilitzar poemas de los poblados de la inflación, en parte cuando es el ajuste fino, si se logra el aumento en pie. Otras teorías sugieren que el nacimiento de nuestro universo fue una ondulación en un volumen de hiperespacio de dimensiones superiores, o que constantes fundamentales como la velocidad de la luz podrían haberse comportado de manera diferente bajo condiciones extremas. Estas ideas, aunque cautivadoras, están actualmente fuera del alcance de la validación experimental. A pesar de sus fallas, la inflación sigue siendo el paradigma dominante en la cosmología. Parte de su atractivo radica en su capacidad para enmarcarse dentro de los límites de la física conocida. A diferencia de algunas alternativas,
que requieren marcos completamente nuevos, la inflación puede describirse utilizando las herramientas que ya poseemos. Esto la convierte en una solución cómoda, aunque imperfecta, para muchos científicos. Sin embargo, Steinhardt advierte contra la complacencia. Cree que la reticencia de la comunidad científica a confrontar las deficiencias de la inflación corre el riesgo de convertirla en un dogma. Para avanzar, los cosmólogos deben examinar críticamente no solo la teoría en sí, sino también sus propias suposiciones y sesgos. El debate sobre la inflación está lejos de resolverse. A medida que las técnicas de observación mejoran y los modelos teóricos evolucionan, la próxima década podría aportar claridad a estos misterios cósmicos. Ya sea que la inflación sea confirmada o reemplazada, el proceso de cuestionar y refinar nuestra comprensión seguirá impulsando el progreso. La disidencia de Paul Steinhardt es un recordatorio de que la ciencia prospera gracias al escepticismo. Las teorías, por más elegantes o aceptadas que sean, deben resistir el escrutinio. El cosmos aún puede guardar secretos que desafían nuestra imaginación, pero la búsqueda para desentrañarlos es lo que define nuestra búsqueda del conocimiento. Al final, la historia del universo no es solo una narración sobre estrellas y galaxias, sino sobre la curiosidad humana y la incansable búsqueda de la verdad. ¿Qué impulsa el universo? ¿Qué fuerzas invisibles moldean su evolución, atrayendo y empujando galaxias a través de vastas extensiones de tiempo y espacio? A principios de la década de 1990, estas profundas preguntas impulsaron dos iniciativas científicas revolucionarias: el High-Z Supernova Search Team y el Supernova Cosmology Project. Estas colaboraciones internacionales unieron a astrónomos de todo el mundo con un objetivo común: desentrañar el misterio de la expansión del universo y su composición subyacente. La teoría predominante en ese momento postulaba que la expansión del universo iniciada por el Big Bang se estaba desacelerando gradualmente bajo la influencia de la gravedad. Se creía que toda la materia y la radiación ejercían una atracción gravitatoria que actuaba como un freno cósmico. Al medir esta desaceleración, los astrónomos esperaban obtener una comprensión más profunda de la cantidad total de materia y energía que constituía el universo. La promesa de este conocimiento llevó a los equipos a emplear los telescopios más poderosos de su época, incluido el telescopio Keck de 8 metros en Hawái y el telescopio espacial Hubble, cuya órbita alrededor de la Tierra proporcionaba una claridad sin precedentes. Los astrónomos centraron sus esfuerzos en las supernovas de tipo Ia, explosiones estelares cataclísmicas tan luminosas que podían observarse a través de miles de millones de años luz. Estas explosiones servían como candelas estándar, objetos cuya luminosidad intrínseca es bien conocida, lo que permitía mediciones precisas de su distancia y de la tasa de expansión cósmica en el momento en que su luz comenzó su viaje hacia la Tierra. Estas supernovas dispersas en los confines del universo se convirtieron en la clave para descifrar la historia del cosmos. Inicialmente, los equipos esperaban obtener resultados que coincidieran con las expectativas establecidas, evidencia de un universo cuya expansión se estaba desacelerando constantemente bajo la influencia de la gravedad. Pero a medida que recopilaban datos, surgió un patrón desconcertante. El universo no se estaba desacelerando, se estaba acelerando. Las galaxias después de otras estaban que preslaron dos horas, como fuera impulsadas por una fuerza invisible y misteriosa. Esta revelación fue tan inesperada como desconcertante. Los investigadores revisaron meticulosamente sus datos, examinando cada observación y cálculo. ¿Podría haber un error en sus métodos? ¿Existía algún fenómeno desconocido que estuviera distorsionando sus resultados? Sin embargo, una y otra vez los datos confirmaban la misma conclusión: la expansión del universo estaba acelerándose. Esta realidad desafiaba la comprensión convencional de la gravedad y exigía una explicación radicalmente nueva. Para dar cuenta de esta aceleración, los equipos propusieron la existencia de un componente previamente desconocido y omnipresente en el cosmos: la energía oscura. A diferencia de cualquier cosa teorizada anteriormente, la energía oscura era una fuerza invisible e intangible que impregnaba la totalidad del espacio, impulsando la expansión acelerada del universo. Sus propiedades resultaban desconcertantes.
No emitía ni absorbía luz y permanecía indetectable para cualquier instrumento disponible en la ciencia. Sin embargo, su influencia era innegable. Este descubrimiento revolucionario otorgó a los líderes de los dos equipos, Brian Schmidt, Saul Perlmutter y Adam Riess, el Premio Nobel de Física en 2011. Su trabajo reveló un universo mucho más extraño y complejo de lo que se había imaginado. La energía oscura resultó ser no un actor menor en el drama cómico, sino un componente dominante que representaba un asombroso 68% de energía del universo. Junto con la materia oscura que constituía otro 27%, estos elementos invisibles eclipsaban la materia ordinaria, los átomos que componen las estrellas, los planetas y todas las estructuras visibles que constituían apenas un 5% del cosmos. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en el campo de la cosmología, culminando un siglo de avances transformadores en la comprensión del universo. A principios del siglo XX, la humanidad ya había abandonado sus ilusiones geocéntricas, descubriendo que nuestro Sol era simplemente una estrella común en una galaxia ordinaria, a la deriva en un universo en expansión. A mediados del siglo, la constatación de que la mayor parte de la materia del universo era invisible y solo detectable a través de sus efectos gravitacionales profundizó aún más el misterio del cosmos. Pero el descubrimiento de la energía oscura eclipsó todo lo anterior, introduciendo un elemento completamente nuevo y desconcertante en la ecuación. Las implicaciones de la energía oscura van más allá de su papel en la aceleración cósmica. Desafía teorías fundamentales de la física, incluida la relatividad general de Einstein, y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza y el destino del universo. Algunos científicos especulan que la energía oscura podría ser una propiedad intrínseca del espacio mismo, vinculada a la energía del vacío predicha por la mecánica cuántica. Otros proponen que apunta a nuevos y desconocidos dominios de la física, posiblemente involucrando fuerzas o dimensiones más allá de nuestra comprensión actual. El 29 de mayo de 1919, un eclipse total de Sol atravesó el Atlántico Sur, ofreciendo una oportunidad única para poner a prueba la revolucionaria teoría general de la relatividad de Einstein. Los astrónomos británicos Arthur Eddington y Frank Dyson organizaron 2 expediciones para observar este fenómeno. Un equipo viajó a Sobral, Brasil, mientras que el otro se estableció en la isla de Príncipe, frente a la costa de África Occidental. Su objetivo era audaz: fotografiar las estrellas de fondo durante el eclipse y medir la sutil desviación de su luz causada por la gravedad del Sol. Este efecto, conocido como lente gravitacional, era una predicción fundamental de la teoría de Einstein. Los desafíos eran enormes. En Príncipe, Eddington soportó lluvias incesantes y densas nubes, con el sol asomando apenas unos momentos antes del eclipse. Entre los breves claros en el cielo, Eddington trabajó frenéticamente, cambiando placas fotográficas y capturando los datos cruciales. Cuando las placas fueron analizadas, los resultados fueron inequívocos. Las estrellas de fondo se habían desplazado exactamente en la medida predicha por Einstein. La gravedad, según la relatividad general, sin una curvatura del espacio-tiempo. La noticia resonó en todo el mundo y Einstein se convirtió en un icono, con su teoría validada bajo los cielos de África y Brasil. Sin embargo, el propio Einstein creía que la lente gravitacional tenía poca aplicación práctica. Consideraba que las estrellas eran demasiado pequeñas para producir efectos significativos, lo que convertía el fenómeno en más una curiosidad teórica que una herramienta de descubrimiento. Sin embargo, esta visión sería desmentida en pocas décadas por una serie de hallazgos notables. En la década de 1930, Fritz Zwicky, un astrónomo brillante e iconoclasta del Instituto de Tecnología de California, hizo una observación que sentaría las bases de la cosmología moderna. Estudiando el cúmulo de Coma, una colosal agrupación de galaxias situada a 300 millones de años luz, Zwicky aplicó un método novedoso para medir la masa del cúmulo. Al analizar las velocidades de las galaxias dentro de él, calculó la atracción gravitatoria necesaria para mantener el cúmulo unido. La mayoría de las galaxias explicaban los frescos tenían cartelas.
el cúmulo debería haberse dispersado debido a su propio movimiento. Zwicky concluyó que una dunkle materia oscura, desconocida, debía estar proporcionando la gravedad adicional necesaria para mantener el cúmulo cohesionado. Aunque revolucionario, el descubrimiento de Zwicky fue en gran medida ignorado en su momento, en parte debido a su personalidad abrasiva. Su noción de la materia oscura quedó relegada al olvido, eclipsada por otras cuestiones en la astronomía. No fue hasta la década de 1970 cuando la materia oscura resurgió como un misterio central del cosmos, gracias al meticuloso trabajo de Vera Rubin. Rubin, una astrónoma pionera que superó significativas barreras de género, dirigió su atención a las galaxias espirales como la Vía Láctea. Colaborando con Ken Ford, midió las curvas de rotación de las estrellas dentro de estas galaxias. Según la mecánica newtoniana, las estrellas en los bordes extragalàctics de l'Axe esdevenen inevitables lentament. Vigilar se ve detallado con la distancia entre galáctico. Sin embargo, Rubin descubrió que las estrellas se varian en una velocidad casi constante, desafiando las expectativas. La explicación era ineludible. Vastas cantidades de oscuros invisibles estaban por propiedad adicional necesaria a sostener esas altas velocidades. Los hallazgos de Rubin revitalizaron el interés en la materia oscura de Zwicky, y los astrónomos comenzaron a encontrar sus huellas en todo el universo. Una de las herramientas más convincentes en esta investigación fue la lente gravitacional, el mismo fenómeno que Einstein había considerado poco práctico. El propio Zwicky había especulado que los cúmulos de galaxias masivos podrían actuar como lentes cósmicas, curvando y magnificando la luz de objetos distantes. Sin embargo, no fue hasta las décadas de 1960 y 1970, con el descubrimiento de los cuásares, que esta idea se materializó por completo. Los cuásares, algunos de los objetos más brillantes del universo, son alimentados por agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias. Su inmensa luminosidad los hacía visibles a través de miles de millones de años luz, convirtiéndolos en objetivos ideales para estudios de lentes gravitacionales. En 1979, los astrónomos identificaron un cuásar intrigante, designado Q0957-561, que parecía tener un gemelo. Un análisis cuidadoso reveló que el gemelo no era un objeto separado, sino una imagen duplicada causada por la lente gravitacional de una galaxia masiva situada entre el cuásar y la Tierra. La predicción teórica de Einstein había encontrado una poderosa aplicación en el mundo real. La lente gravitacional se ha convertido en una de las herramientas más esenciales de la astronomía moderna. Los cúmulos de galaxias, cargados de materia oscura, actúan como telescopios naturales, magnificando galaxias distantes y revelando estructuras que de otro modo serían demasiado débiles para detectarse. Estas lentes gravitacionales producen impresionantes arcos y distorsiones, cada uno un testimonio de la masa oculta que moldea el universo. Cada caso de lente gravitacional cuenta la misma historia. Las estrellas y el gas visibles en el universo son solo la punta del iceberg. La mayor parte de la masa del cosmos es oscura, invisible para los telescopios, pero fundamental para la estructura del universo. Más allá de la lente gravitacional, la presencia de la materia oscura se infiere a partir de las curvas de rotación de las galaxias, los movimientos de los cúmulos de galaxias e incluso los flujos a gran escala de galaxias a través del cosmos. Durante milenios, los seres humanos han contemplado el cielo nocturno, dibujando constelaciones y atribuyendo significados a la disposición de las estrellas. Sin embargo, más allá de estos patrones simples se encuentran estructuras incomprensiblemente vastas, cúmulos de galaxias que extienden a lo largo de miles de millones de años luz, entrelazados por filamentos y separados por inmensos vacíos. Formaciones colosales como la Gran Muralla, el Gran Arco y la Niaquea han sido nombradas, pero sus orígenes permanecieron en el misterio hasta finales del siglo XX. En la década de 1970, los astrónomos emprendieron la ambiciosa tarea de mapear la ubicación de las galaxias para comprender la estructura a gran escala del universo. Midiendo la luz de galaxias individuales, podían calcular sus corrimientos al rojo, una medida de la distancia basada en la expansión del universo.
Este trabajo meticuloso llevó a la creación de los primeros atlas cósmicos. Los primeros esfuerzos, como el CFA Redshift Survey, desarrollado en el Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard, trazaron las posiciones de galaxias en el cielo. Los datos revelaron que las galaxias no estaban distribuidas aleatoriamente, sino que formaban una vasta red cósmica. Los cúmulos de galaxias estaban conectados por filamentos, y entre estas estructuras se encontraban enormes vacíos, dando al universo una apariencia similar a una esponja. A mediados de la década de 1990, los astrónomos John Huchra y Margaret Geller habían mapeado la posición de 18,000 galaxias. Su trabajo reveló formaciones inmensas como la Gran Muralla y el Stickman, cada una compuesta por miles de galaxias. Estudios más avanzados como el 2DF Galaxy Redshift Survey y el Sloan Digital Sky Survey han mapeado desde entonces millones de galaxias, proporcionando una visión aún más clara de la arquitectura a gran escala del universo. Pero el descubrimiento de esta red cósmica planteó una pregunta profunda. ¿De dónde surgió esta estructura tan intrincada? El ardiente nacimiento del universo en el Big Bang lo dejó sin rasgos distintivos, con hidrógeno y helio distribuidos uniformemente en todas partes. ¿Qué transformó este estado primordial uniforme en el complejo cosmos que observamos hoy? La respuesta reside en el andamiaje invisible proporcionado por la materia oscura. En los primeros momentos del universo, a rápida expansión conocida como inflación introduce diminutas ondulatas en la densidad de la humedad. Estas ondulaciones eran minúsculas, pero sirvieron como semillas sobre las cuales la gravedad comenzó a actuar. Las regiones ligeramente más densas comenzaron a atraer materia de sus alrededores, creando bolsillos de mayor densidad. Este proceso marcó el inicio de la estructura cósmica. A medida que la gravedad continuó su labor, el gas de hidrógeno y helio se acumuló en estas regiones densas. A lo largo de 100 millones de años, estos cúmulos de materia crecieron, fragmentándose en nubes que se enfriaron y colapsaron. Dentro de estas nubes se encendieron las primeras estrellas, iluminando el cosmos. Estas estrellas primordiales se agruparon para formar las primeras galaxias, brillando en los densos nudos de materia oscura donde se originaron. A lo largo de miles de millones de años, la materia oscura siguió atrayendo masa, acompañada de cantidades crecientes de gas y estrellas. Este proceso dio lugar a las galaxias completamente formadas que vemos hoy, enclavadas dentro de inmensos halos de materia oscura. Sin el marco gravitacional proporcionado por la materia oscura, la formación de galaxias habría sido extremadamente difícil, si no imposible. Comprender la evolución de las galaxias es una tarea compleja. Los astrónomos deben considerar el comportamiento del gas, los ciclos de vida de las estrellas y la influencia de los agujeros negros, todos los cuales interactúan de maneras altamente intrincadas. Para desentrañar estos procesos, los investigadores recurren a supercomputadoras para simular la evolución del universo. Estas simulaciones permiten a los científicos observar la interacción de fuerzas que dan forma al cosmos, proporcionando asombrosas revelaciones sobre cómo emergen las galaxias de la niebla del universo primitivo. Una revelación de estas simulaciones es el papel que desempeñan las propiedades de la materia oscura en la formación de las estructuras cósmicas. Para que las galaxias puedan fusionarse, la materia oscura es relativamente despacio, permitiendo que se agrupe per se. Este comportamiento llevó a la designación de materia oscura fría, donde fría se refiere a su movimiento lento. La materia oscura, por lo tanto, no es solo un elemento pasivo de fondo, sino el gran escultor del universo. Proporcionó el marco gravitacional sobre el cual las galaxias y las estrellas pudieron evolucionar, dando forma a la complejidad del cosmos. Sin embargo, a pesar de su importancia, la materia oscura sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia moderna. ¿De qué está hecha? ¿Cómo interactúa con la materia ordinaria? ¿Y por qué existe en primer lugar? Desde partículas hipotéticas hasta antiguos fenómenos astronómicos, la búsqueda para comprender la materia oscura ha revelado pistas intrigantes, pero también ha profundizado el misterio. En la década de 1930, Wolfgang Pauli se enfrentó a un problema desconcertante en la física de partículas. La desintegración beta, un proceso bien estudiado en el que un núcleo atómico emite un electrón, o su contraparte de antimateria,
parecía violar la conservación de la energía. Núcleos atómicos idénticos, sometidos al mismo proceso de desintegración, expulsaban partículas con velocidades y energías variables. Esta inconsistencia sugería que la energía estaba desapareciendo de manera inexplicable, una conclusión que Pauli encontraba inaceptable. En su lugar, propuso la existencia de una partícula invisible, el neutrino, que transportaba la energía faltante. Esta partícula hipotética tenía propiedades peculiares. A diferencia de los fotones que interactúan fácilmente con la materia, los neutrinos apenas interactúan con los átomos. Durante décadas los neutrinos permanecieron en el ámbito teórico, hasta que experimentos sensibles cerca de reactores nucleares finalmente los detectaron en la década de 1950. Los astrónomos pronto se dieron cuenta de que los neutrinos eran abundantes, generados en reacciones nucleares durante los primeros momentos del universo. Durante un tiempo se consideraron una posible candidata para la materia oscura. Sin embargo, los experimentos revelaron que los neutrinos eran demasiado ligeros y rápidos para explicar los efectos gravitacionales atribuidos a la materia oscura. La búsqueda continuó. ¿Qué podría ser lo suficientemente oscuro y masivo para explicar la influencia gravitatoria de la materia oscura? Una posibilidad en la materia atómica. Nubes frías de hidrógeno, demasiado frías para emitir luz. Sin embargo, la producción de elementos en el Big Bang impuso límites estrictos a la cantidad de materia atómica en el universo, y su cantidad resultó insuficiente para explicar la masa necesaria. Los agujeros negros, las trampas definitivas para la luz, parecían otro candidato viable. Algunos físicos plantearon la hipótesis de que los agujeros negros primordiales, formados en los caóticos primeros momentos del Big Bang, podrían poblar el cosmos en grandes cantidades. Sin embargo, estos agujeros negros delatarían su presencia a través de la lente gravitacional, magnificando la luz de estrellas distantes al pasar frente a ellas. En la década de 1990, tras años de búsqueda de tales eventos, los astrónomos no encontraron evidencia que respaldara esta teoría. Los agujeros negros también fueron considerados. Mientras tanto, los físicos de partículas dirigieron su atención al reino subatómico. El siglo XX había sido una era dorada para la física de partículas, culminando en el modelo estándar, un marco integral que describe las partículas fundamentales y las fuerzas de la naturaleza. El modelo estándar logró explicar con éxito las fuerzas electromagnética, fuerte y débil, pero seguía siendo incompleto. La gravedad, la fuerza más familiar, se resistía a ser incorporada en el marco cuántico. Además, la materia oscura estaba conspicuamente ausente de esta elegante estructura matemática. Los físicos vieron esta incompletitud como una oportunidad. Extender las matemáticas del modelo estándar podría revelar nuevas partículas, algunas de las cuales podrían ser candidatas a materia oscura. Una idea prometedora surgió en la década de 1970 para abordar un problema peculiar con la fuerza nuclear fuerte. Las ecuaciones que gobiernan esta fuerza permitían un fenómeno de ruptura de simetría conocido como violación de carga paridad. Sin embargo, ningún experimento había observado violación de CP en la fuerza fuerte, lo que sugería la necesidad de un mecanismo adicional para preservar la simetría. El mecanismo de Peccei-Quinn, propuesto para resolver este problema, implicaba la existencia de una nueva partícula, el axión. Esta partícula hipotética, nombrada de manera humorística en honor a un detergente por su capacidad de limpiar problemas teóricos, tenía características que la convertían en un candidato convincente para la materia oscura. Los axiones eran ligeros, interactuaban mínimamente con la materia y podían existir en grandes cantidades. Sin embargo, a pesar de búsquedas exhaustivas, los axiones siguen sin ser detectados. Otras extensiones del modelo estándar han generado una gran variedad de posibles candidatos a materia oscura. La supersimetría, un marco teórico que duplica la familia de partículas conocidas, introdujo posibilidades como los fotinos y neutralinos, que podrían explicar la materia oscura. Se han propuesto otros candidatos adicionales, incluidos los neutrinos estériles, WIMPs, y opciones más exóticas como las Q-balls y la materia oscura simétrica.
Sin embargo, ningún experimento o observación ha señalado de manera concluyente a ninguno de estos candidatos, dejando el misterio sin resolver. Para cerrar la brecha entre teoría y observación, algunos físicos y astrónomos han colaborado en la búsqueda de evidencia indirecta de la materia oscura. Muchos modelos teóricos sugieren que las partículas de materia oscura podrían autodestruirse, de manera similar a los electrones y positrones, liberando radiación de alta energía en el proceso. Los telescopios han sido dirigidos a regiones con altas concentraciones de materia oscura, como el centro galáctico, en busca de emisiones de rayos gamma. De manera intrigante, se ha detectado un débil resplandor de rayos gamma en estas regiones, pero su origen sigue siendo incierto. ¿Podría ser la señal tan buscada de la materia oscura, o podría provenir de fenómenos astrofísicos más convencionales? Se necesitarán más observaciones para resolver esta ambigüedad. A finales de la década de 1990 se había logrado un progreso significativo. Los físicos habían reducido el campo de posibilidades y los astrónomos habían perfeccionado sus herramientas para estudiar el cosmos. Sin embargo, como suele ocurrir en la ciencia, un nuevo descubrimiento estaba a punto de derribar suposiciones previas e introducir un enigma aún mayor. La búsqueda de la materia oscura estaba lejos de haber terminado, pero cada paso nos acercaba más a comprender las fuerzas invisibles que dan forma a nuestro universo. ¿Qué es esta misteriosa fuerza que impulsa la expansión acelerada del universo? ¿Por qué el cosmos parece estar dominado por algo tan esquivo pero tan omnipresente? Estas preguntas están en el centro de la física moderna, desafiando nuestra comprensión del universo y obligándonos a replantearnos su naturaleza fundamental. La historia de la energía oscura es tanto antigua como vanguardista, un relato que entrelaza las teorías de Einstein con las últimas observaciones de la astronomía moderna. Las semillas de este misterio fueron sembradas hace más de un siglo, cuando Albert Einstein formuló su teoría general de la relatividad. Este revolucionario marco describía la gravedad no como una fuerza, sino como la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Armado con estas ecuaciones, Einstein dirigió su atención al cosmos, buscando describir su comportamiento a gran escala. Sin embargo, sus cohetes el profesor Newton dio una predicción inquietante. El universo debe ser de corrección, ni puede ser en expansión o contracción. Einstein, sin embargo, creía en un universo estático y eterno, inmutable a lo largo del tiempo. Para reconciliar sus ecuaciones con su preferencia filosófica, Einstein introdujo la constante cosmológica, un término que actuaba como una fuerza repulsiva, contrarrestando la gravedad para producir un universo estable y estático. Este justicia hizo Einstein, pero no todos estuvieron de acuerdo. El físico ruso Alexander Friedman resolvió las ecuaciones para que un universo de expansión era un rastro más natural. Inicialmente escéptico, Einstein finalmente cedió abandonando la constante cosmológica y llamándola de manera célebre su mayor error. Durante décadas el concepto quedó en el olvido. Mientras tanto, la astronomía observacional avanzaba rápidamente. En el observatorio del Monte Wilson, Edwin Hubble utilizó el telescopio Hooker de 100 pulgadas, el más grande de su época, para medir distancias a galaxias. Al identificar estrellas variables, cefeidas dentro de estas galaxias, Hubble calculó su brillo real y determinó sus distancias. Al combinar estas mediciones con las velocidades galácticas obtenidas a través de desplazamientos Doppler, Hubble descubrió una relación sorprendente. Cuanto más lejana estaba una galaxia, más rápido se alejaba. Atkinson proporcionó una prueba concluyente de que el universo estaba en expansión, una revelación que transformó la cosmología. A lo largo de las décadas siguientes, los astrónomos refinaron el trabajo de Hubble, realizando extensos estudios para medir distancias y velocidades galácticas. Estos esfuerzos culminaron en la determinación de la constante de Hubble, cuantificando la tasa de expansión cósmica. Sin embargo, a finales del siglo XX se estaba escribiendo un nuevo capítulo. Observaciones de supernovas distantes, utilizadas como candelas estándar precisas, revelaron un resultado sorprendente.
La expansión del universo no se estaba desacelerando como se esperaba, sino que se estaba acelerando. Este descubrimiento apuntaba a la existencia de una misteriosa fuerza que contrarrestaba la gravedad y empujaba a las galaxias a separarse a velocidades cada vez mayores. Los astrónomos llamaron a este enigmático fenómeno energía oscura. Sin embargo, su fundamento teórico no era nuevo. La expansión acelerada podía explicarse reinstaurando la constante cosmológica descartada por Einstein, dándole nueva vida como la principal explicación de la energía oscura. Las implicaciones eran asombrosas. El balance cósmico reveló que la materia atómica ordinaria, las estrellas, planetas, nubes de gas y galaxias que componen el universo visible, constituía menos del 5% del total. La materia oscura, el andamiaje invisible que mantiene unidas a las galaxias, representaba aproximadamente el 25%. La energía oscura dominaba el resto, abarcando un impresionante 70% de la densidad de energía del universo. Esta revelación planteó preguntas profundas. ¿Por qué el universo está abrumadoramente dominado por esta misteriosa fuerza? ¿Y cuál es su verdadera naturaleza? Una de las propiedades más desconcertantes de la energía oscura es su constancia. A medida que el universo se expande, la materia y la radiación se diluyen, pero la densidad de la energía oscura parece permanecer inalterada. En el universo primitivo, la materia y la radiación eran densas, y la influencia de la energía oscura era insignificante. Sin embargo, a medida que el cosmos se expandió y la materia se dispersó, la energía oscura comenzó a dominar. Hace aproximadamente 5.000 millones de años se alcanzó este punto de inflexión, marcando el inicio de la expansión acelerada. Esta aceleración tiene consecuencias profundas para el futuro del universo. A medida que la energía oscura continúa dominando, las galaxias se alejarán unas de otras, a velocidades cada vez mayores. En aproximadamente 100.000 millones de años, las galaxias más allá de nuestro grupo local habrán retrocedido más allá del horizonte cósmico, volviéndose permanentemente inaccesibles. El cielo nocturno, antes recto de las galaxias distantes, se desvanecerá en la oscuridad. El universo se convertirá en una vasta extensión vacía y aislada, moldeada y definida por la implacable influencia de la energía oscura. La evidencia de la existencia de la energía oscura es abrumado. Está impresa en la distribución a gran escala de las galaxias, en la radiación cósmica de fondo de microondas, un remanente del Big Bang, y en la expansión acelerada del propio espacio-tiempo. Sin embargo, su naturaleza sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia. ¿Es una propiedad fundamental del espacio-tiempo, como sugiere la constante cosmológica de Einstein? ¿O insinúa la existencia de una nueva física más allá de nuestro conocimiento actual? A medida que los investigadores continúan explorando estas preguntas, la energía oscura se mantiene como un testimonio de los misterios del cosmos y un desafío a nuestra capacidad de descubrir sus secretos. Para comprender la energía oscura, debemos adentrarnos en la naturaleza cuántica del vacío, los límites de la física actual y los vastos escenarios teóricos que intentan explicar sus enigmáticas propiedades. En la mecánica cuántica, el espacio vacío nunca está verdaderamente vacío. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, la energía intelectual transita de la existencia en escalas extremadamente pequeñas. En estas worries son en que puede medirse en experimentos. Esta energía basada es una de las explicaciones de la energía oscura, pero surgen problemas significativos al intentar cuantificarla. Cuando los físicos calculan la densidad de energía del vacío, los resultados son absurdos. El valor predicho es mayor que la cantidad observada de energía oscura por un asombroso factor de 10⁻². Esta discrepancia ha sido llamada la peor predicción en la historia de la física, lo que subraya cuánto nos falta por comprender sobre el vacío cuántico. Si la energía oscura está realmente vinculada al vacío, sugiere que nos estamos perdiendo un aspecto fundamental de su comportamiento y propiedades. La hipótesis de la energía del vacío es solo una entre muchas. Con tan poca evidencia observacional para restringir las teorías, la naturaleza de la energía oscura se ha convertido en un terreno fértil para la especulación.
Algunos proponen la existencia de campos que operan en el trasfondo del universo, influyendo en su expansión. Otros establecen conexiones con la época de la inflación, un periodo explosivo de expansión acelerada que se cree ocurrió cuando el universo tenía apenas 10 segundos de edad. La inflación en sí fue impulsada por un campo hipotético conocido como el inflatón. ¿Podría la energía oscura ser un resurgimiento de esta fuerza primordial? La respuesta en el mejor de los casos es un tentativo tal vez. Otra posibilidad intrigante es que la energía oscura y la materia oscura, los dos componentes dominantes y enigmáticos del universo, puedan compartir un origen común. Algunos modelos matemáticos proponen interacciones dentro de un sector oscuro, un reino de la física tan rico y complejo como el mundo atómico, pero oculto a la observación directa. Un sector así podría ser la clave para unificar nuestra comprensión de estas misteriosas fuerzas. Sin embargo, sin evidencia observacional clara, estas ideas siguen siendo especulativas. Para romper este estancamiento, astrónomos y físicos están diseñando experimentos cada vez más ambiciosos. Telescopios de vanguardia como el telescopio de 8,4 metros del Observatorio Vera Rubin y el telescopio extremadamente grande europeo tienen como objetivo descubrir nuevas pistas sobre la energía oscura. Estos instrumentos investigarán si la energía oscura es realmente la constante cosmológica de Einstein, una propiedad fija e inmutable del espacio, o si evoluciona con el tiempo, potencialmente descomponiéndose en materia y radiación. Hallazgos como estos podrían revolucionar nuestra comprensión del universo. Sin embargo, las observaciones actuales sugieren de manera consistente que la energía oscura se comporta exactamente como predice la constante cosmológica de Einstein. Esta constancia es tanto tranquilizadora como inquietante. Si la energía oscura es realmente una propiedad inmutable del espacio, podría ser fundamentalmente incognoscible, una característica básica del universo sin una explicación más profunda. Para algunos cosmólogos, esta perspectiva es profundamente insatisfactoria, pues representaría un posible fracaso en la búsqueda de las leyes fundamentales del cosmos. Otra explicación alternativa plantea que nuestras teorías sobre la gravedad están incompletas. Tal vez la relatividad general de Einstein, aunque notablemente exitosa, sea solo una aproximación a una verdad más profunda. Si la gravedad se comporta de manera diferente a escalas cósmicas, esto podría explicar los fenómenos observados de la materia oscura y la energía oscura sin necesidad de que existan como entidades físicas. Sin embargo, ninguna teoría modificada de la gravedad ha logrado igualar la elegancia y el poder predictivo de Einstein. Hasta el momento, el universo sigue dominado por su lado oscuro. La energía oscura y la materia oscura gobiernan su estructura, evolución y destino final, pero su verdadera naturaleza sigue siendo un misterio. Si son sustancias físicas, comprender sus propiedades será esencial para responder preguntas fundamentales sobre la historia cósmica y las leyes de la física. Si son ilusiones derivadas de las limitaciones de nuestras teorías, su resolución requerirá una revisión completa de nuestra comprensión del universo. Hasta que estos enigmas sean resueltos, el lado oscuro del universo guarda las claves de sus secretos, y lo hace con firmeza. Por ahora, solo podemos explorar, teorizar y observar, esforzándonos siempre por iluminar la oscuridad que nos rodea.